presentación por nuestros canales de YouTube y de las redes sociales. Es para nosotros una gran alegría poder ofrecer este taller con nuestro colaborador en la revista Ñemitena, el profesor Carlos Peris Catiglioni, quien es editor adjunto de la revista multilingüe de Lengua, Educación y Sociedad Ñemitena, que es editada en 6 idiomas, incluyendo el castellano, guaraní, inglés, francés, alemán, portugués. Y espero que y el inglés, no me estoy olvidando de nadie ahora. Entonces, la idea es con este taller poder ofrecer a nuestros estudiantes y graduados recientes un pantallazo, una idea de cómo organizar el primer artículo científico para publicarlo en nuestra revista o en alguna otra revista que ustedes estén interesados en enviar su trabajo. Como ustedes saben, es muy importante en el trabajo de investigación que hacemos desde la universidad, de creación de conocimiento, que los conocimientos que se vayan creando puedan ser compartidos y difundidos a través de publicaciones académico-científicas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos nuestra revista, como ya le dije, multilingüe, que ofrece un espacio tanto a personas de nuestra comunidad educativa como a personas de toda la comunidad educativa y académica de las lenguas en nuestro país, en la región y, por qué no, también en otras partes del mundo, ya que hemos recibido artículos de todas partes. Entonces, con eso nada más quiero finalmente nuevamente agradecer al profesor Peris por poder ofrecer su tiempo para que podamos compartir con ustedes estos conocimientos y la posibilidad de que ustedes puedan publicar su primer artículo científico, ya sea en esta revista o en otra revista. Desde ya, muchas gracias, profesor Peris. Muchas gracias también aquí los que nos están acompañando en vivo y los que nos van a estar siguiéndonos a través de las redes. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a la profesora, la doctora de lenguas, la profesora Valentina Canese. Es verdaderamente un gusto trabajar con una colega como Valentina, que constantemente nos motiva a la excelencia, que constantemente nos pide más. Y sin lugar a dudas, si es que hoy en día la revista Ñemitira se encuentra en el estado en el cual se encuentra, y al decir que se encuentra al día, que se encuentra recibiendo artículos de diferentes partes del mundo, se encuentra con 2 convocatorias abiertas para publicación ya del próximo año. Eso es algo que, la cuestión de las convocatorias abiertas es algo que tienen las revistas internacionales, ¿verdad? Que prácticamente no existe en el ámbito nacional. Es decir, podemos decir que si es que la revista Ñemitira se encuentra en el excelente estado en el cual está, es gracias al trabajo que Valentina lleva, ¿verdad? Y que también nos motiva a todos, ¿verdad? Para tener esa revista que verdaderamente es un lujo para la Facultad de Filosofía, para el Instituto Superior de Lenguas y también para la Universidad Nacional de Asunción. Y otra cosa que también me parece que es muy importante, ¿no? El año pasado, cuando estábamos en toda esta cuestión de la acreditación de las carreras, una de las metas que nos poníamos era la creación de capacidades. Y me parece que algo muy importante es poder tener espacios como estos, en el cual uno pueda venir a exponer, en definitiva, cuál es la experiencia que puedo darle yo a ustedes con respecto a la escritura del primer artículo científico, algunos tips, algunas pautas que me parece que son importantes, y en definitiva que se animen y que puedan tener esa capacidad, ¿verdad? Para que ese trabajo de tesis, para ese trabajo de investigación que a lo mejor están haciendo ahí en el aula, pueda traducirse en algo que sea un artículo científico y en definitiva conseguir la difusión que tiene que tener en el medio científico, que es artículo científico.
Es así de sencillo. Bueno, con el permiso de todos, voy entonces a compartir mi pantalla, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla para... A ver un poquitito. Para que se me pueda ver lo que quiero exponerles. Muy bien, vamos entonces a empezar, ¿verdad? La idea de este encuentro es más o menos una exposición entre 45 minutos y una hora máximo por parte mía, ¿verdad? Voy a intentar hacer lo más dinámica posible esta exposición y después, si es que hay tiempo, si se animan, podemos a lo mejor entrar en una ronda de preguntas o también de intercambio de pareceres, ¿no? Algo que cuando muchas veces me toca enseñar cómo se tiene que escribir un artículo científico, muchas veces uno puede, o sea, puedo detectar ciertas deficiencias que tenemos, que las tuvimos todos en nuestra formación, ¿verdad? Y una de esas deficiencias que tenemos dentro de nuestra formación, sin importar la universidad, sin importar la facultad, en definitiva, es una manera en la cual se enseña metodología de la investigación aquí en este país, es que se nos enseñó pensando que es una especie, que hacer investigación es una especie de receta de cocina, ¿no? Es decir, si es que nosotros nos fijamos en una receta de cocina, vamos a ver que hay unas pautas que tenemos que seguir de una manera ordenada. Es decir, si queremos hacer un plato X, primero tenemos que hervir el agua, luego tenemos que salar, luego tenemos que tirarle los fideos, después de 10 minutos hay que ver el estado en el cual están esos fideos, después hay que agarrar y colar el agua. Bueno, eso en definitiva son los pasos que tenemos que seguir de una manera ordenada y en definitiva de una manera sistemática para poder después tener un plato de fideo y en definitiva poder consumir eso. Si es que no hacemos el paso número 1, no podemos hacer el paso número 2. Si no hacemos el paso 2, no podemos hacer el paso número 3. Y así, consecutivamente, hay que seguir ese orden establecido en el cual un punto te habilita a pasar a otro punto. Bueno, de la misma forma, a nosotros se nos enseñó metodología de la investigación, ¿no? Que en definitiva, yo no voy a decir que está bien, yo no voy a decir que está mal. Ahora sí tengo unas críticas en el cual la mayoría de nuestros profes de metodología de la investigación nos dijeron ahí en esa primera materia en el cual tuvimos a lo mejor que hacer un protocolo de investigación es tener que poner el título. Luego de poner el título, tenés que poner los objetivos. Luego de tener los objetivos, tenés que poner la pregunta central. Luego de la pregunta central, vos tenés que poner las demarcaciones metodológicas y luego de la demarcación metodológica, vos tenés que hacer los paradigmas teóricos que vas a estar utilizando en tu investigación. Es decir, la misma lógica que se aplica en un recetario de cocina, de esa misma forma a nosotros se nos enseñó metodología de la investigación. Sin embargo, y déjenme decirles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener el título de una investigación si es que no tenemos la pregunta de investigación? ¿Cómo vamos a tener la pregunta de investigación si no sabemos qué vamos a investigar? ¿Cómo vamos a saber qué vamos a investigar si no tenemos los paradigmas teóricos que en definitiva nos van a servir para analizar esa realidad que nos llama la atención? Es decir, la investigación, antes de ser un camino de pasos rígidos en el cual uno te habilita a otro, en verdad que la investigación es un ida y vuelta, ¿verdad? En el cual uno puede ir saltando las partes, ¿verdad? Según cómo va avanzando. Es decir, ¿qué es lo primero que quiero dejar bien en claro en este punto? Lo primero que quiero dejar bien en claro en este punto es intentar sacarnos ese chip que hacer investigación implica seguir un conjunto de pasos como un recetario de cocina. De hecho, y yo comparto la idea que tiene Ruth Sautou, que es una metodóloga de la Universidad de Buenos Aires, que ella dice todo es teoría. ¿Y a qué se refiere con que todo es teoría? Dice, muy bien,
antes que encuentres aquello que vas a investigar, antes que definas qué vas a investigar, antes que le pongas nombre a lo que vas a investigar, primero tenés que saber qué teoría vas a manejar. Es decir, muchas veces se nos enseña que la teoría es lo último que tenemos que hacer en un protocolo de investigación, cuando que en verdad para muchos metodólogos, y yo también me incluyo dentro de ese grupo, a lo mejor lo primero que debiéramos de hacer es el corpus teórico, que en definitiva nos va a dar los insumos para analizar a la realidad. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? Les quiero explicar que nos borremos ese chip de que la investigación es igual a un recetario de cocina. Puede haber un diálogo en el cual podemos saltar momentáneamente ciertas partes para ir a un punto, regresar a ese punto en el cual estuvimos antes, volver. Es decir, un diálogo, en definitiva, es la investigación. Y y a lo mejor ustedes estarán pensando, y a lo mejor dicen, bueno, ¿por qué el profe nos está hablando de metodología de la investigación si es que nosotros estamos aquí conectados porque queremos aprender a escribir un artículo científico? Porque, gente, el insumo para un artículo científico, es la investigación. Es decir, uno no puede redactar un artículo científico si es que antes no investigó. Uno no puede hacer un artículo científico si no tiene datos que mostrar en el formato del artículo científico. Es decir, nosotros no nos estamos moviendo en este punto dentro de lo que podría ser el género periodístico de redacción, dentro de lo que podría ser el género literario de redacción, sino acá nosotros nos estamos moviendo en el género científico. Y en definitiva, el género científico se expresa a través de una investigación. No puede haber un artículo científico si antes no tenemos el insumo. ¿Y cuál es el insumo? El insumo es la investigación. Entonces, lo primero, el primer consejo que les quiero dar para este primer artículo científico que estamos pensando en hacerlo es: no escriba el artículo científico si antes no hizo o no tiene los insumos, que en definitiva es haber investigado una parte de la realidad que le llamó la atención para entender. Es decir, el principal insumo para un artículo científico es la investigación. Luego, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me costó aprender, es algo que me costó agarrar y digerir, y que de hecho dudo que me pueda hacer entender bien, porque es un proceso que uno a la larga va entendiendo cómo tiene que funcionar, ¿no? Es decir, si es que pensamos que el principal insumo, es decir, vamos a pensar que el artículo científico es el producto, ¿no? Y ese producto se va a mover con un insumo que en definitiva es la investigación, pero esa investigación que se traslada a un artículo científico tiene que tener una argumentación, es decir, tiene que tener un argumento, tiene que contar una historia, ¿verdad? Entonces yo siempre pongo este gráfico y digo, el artículo científico en definitiva es una dinámica que se mueve entre el artículo, que en definitiva es el producto, el insumo, que es la investigación, y eso otra vez se tiene que unir, eso otra vez se tiene que traducir como una historia. Es decir, el argumento que querés contar. Vos investigaste algo, vos ya tenés los resultados, vos tenés una historia que contar. Bueno, contame esa historia mediante tu investigación a través de un artículo científico. Más o menos, ¿verdad? Me parece que esta es la dinámica, ¿no? Y otra vez, quiero detenerme en este punto. Quiero que se fijen que aquí no hay nada lineal, ¿verdad? Aquí hay, en definitiva, un triángulo en que nos cuesta, obviamente por lo que es la forma del triángulo, encontrar la causa prima. Es decir, tanto investigación como artículo como historia se mueven en una dinámica
de constante diálogo entre los tres, ¿verdad? Muchas veces, y está bueno también dar ciertos consejos, a mí me pasa que ya tengo ya la investigación hecha, esa investigación hecha ya la tengo argumentada mediante una historia, y después cuando empiezo a redactar el artículo, cuando empiezo a hacer el producto, me empiezo a dar cuenta que la investigación tiene sus falencias, es decir, que la investigación hay cosas que verdaderamente las hice muy mal. Entonces, automáticamente tengo que suspender ese artículo y tengo que volver a este punto para tener un insumo óptimo para la redacción del artículo y, en definitiva, para darle fuerza a esa historia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Dejen entonces de pensar como algo lineal, como una cuestión de pasos a seguir mediante la lógica de estadios, ¿verdad? En el sentido antropológico, cultural, hoy estamos aquí, mañana vamos a estar allá, después vamos a estar aquí. No, 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 ¿verdad? Vamos a pensar esto como un constante diálogo, en que en cualquiera de estos puntos, ¿verdad? Podemos volver a cualquiera de estos puntos justamente para arreglar las inconsistencias o las cuestiones que merecen la pena ser arregladas para tener algo lógico, para tener algo lógico. La profesora Magdalena Rivarola, que también es profesora nuestra en el ISL, en la carrera de inglés, ella siempre nos decía, cuando ella nos enseñaba metodología de la investigación, ella siempre nos decía, muchas veces tenemos un artículo científico o tenemos una tesis donde, por ejemplo, su introducción tiene 40 páginas, su metodología tiene una página y sus análisis de resultados tiene 2 páginas. Entonces, medio como que tenemos las piernas muy gruesas, tenemos el torso muy chico y tenemos la cabeza más chico aún. Entonces, si miramos desde lejos, tenemos cualquier cosa menos una forma normal, sino todo lo contrario, tenemos una forma amorfa, ¿no? Bueno, de la misma manera, en cualquiera de estos puntos nos podemos dar cuenta de ciertas inconsistencias que pueden ver. O sea, a lo mejor nosotros pensamos en una historia con base en la investigación que hicimos antes, pero nos dimos cuenta cuando estamos procesando los datos de que esa historia no es la central, que esa historia no merece la pena ser contada, que los datos que obtuvimos de la realidad en verdad nos cuentan otra historia que sí merece la pena ser contada en un artículo científico, y eso significa que tenemos que volver otra vez. ¿Dónde volveríamos? Volveríamos al punto de la historia. Entonces, hay 2 cuestiones importantes hasta el momento, ¿no? La primera cuestión importante, siempre voy a hacer un paréntesis para reafirmar ciertas cuestiones. La primera cuestión importante es que no nos movemos en la literatura, en el mundo en el cual uno puede escribir en términos de Borges por súbita inspiración. No nos movemos en el mundo periodístico en el cual la noticia nos marca la agenda y nos marca la nota, sino que nos movemos en el mundo científico. Y moverse en el mundo científico implica que querés tener un artículo científico, vas a tener ese artículo científico, pero ese artículo científico no puede nacer de la nada. Ese artículo científico no puede nacer de la noticia. Ese artículo científico tiene que corresponderse a la lógica científica. ¿Y cuál es la lógica científica? La investigación. Para escribir un artículo científico tenemos que traducirlo en una historia donde la investigación es el principal insumo. Esa es la primera cuestión que quiero dejar bien en claro. Y la segunda cuestión que quiero dejar bien en claro es sacarnos la lógica del recetario de cocina, sacarnos la lógica de avanzar de una manera lineal, sino pensar en la investigación como un ida y vuelta en el cual en cualquier momento podemos regresar a un punto para corregir las inconsistencias y, en definitiva, después tener un artículo lógico, una investigación lógica, una historia lógica. Es decir, una forma normal y no amorfa. Muy bien, esta es la primera cosa que quiero dejar bien en claro. La segunda
cuestión que también me parece bien en claro es que muchas veces nos confundimos con artículos científicos, ¿verdad? Y pensamos que el artículo científico es lo que comúnmente se conoce con el nombre de artículos académicos. En verdad, gente, que el artículo científico, o mejor dicho, la producción científica, es la que se marca dentro de lo que las revistas publican como producción científica. Es decir, hay muchas revistas que, por ejemplo, tienen sus secciones y emitirá, pues, por ejemplo, en el número de agosto, va a lanzar una reseña de un libro que se escribió, en el que el autor, ¿qué es lo que hace? El autor escribe una reseña de un libro que leyó y resume ese libro, y luego de resumir ese libro, pone por qué es importante ese libro para el conocimiento académico. Una reseña es una producción científica. Claro que es una producción científica. Una reseña se publica en una revista científica arbitrada, con control por doble par. Claro que se publica. ¿Tiene que considerarse como un aporte científico? Claro que tiene que considerarse. Es decir, muchas veces pensamos en el artículo científico como el artículo académico, ¿verdad? Pero en verdad pueden haber otras formas que las revistas nos marquen, ¿verdad? Que puede ser notas de investigación, que puede ser reporte de políticas, que puede ser reseñas, incluso también que pueden ser intercambios, ¿no? De hecho, las revistas anglosajonas se mueven mucho dentro de esta lógica de intercambios. ¿El por qué? Porque, por ejemplo, se saca un artículo científico, otro investigador que lee ese artículo científico dice: me parece que aquí el autor se olvidó de tal cuestión, o me parece que aquí este enfoque está mal, o me parece que obvió tal fuente y esta fuente es importante para entender lo que él está planteando. Entonces, esa persona publica algo, pero no publica un artículo, no publica una nota de investigación, no publica un reporte, no publica una reseña, sino que publica un intercambio. Es decir, expresa su opinión científica, aunque parezcan dos cuestiones contradictorias, su parecer científico, su postura científica con respecto a un texto que apareció antes en una revista. Bueno, entonces eso también es importante. De hecho, gente, acá voy a hacer el primer gran paréntesis en esta exposición. Y quiero que nos centremos aquí en reseñas. ¿Por qué es importante? O sea, el por qué es importante la reseña. Gente, la mejor manera que tenemos de iniciarnos en la escritura científica no es escribiendo un artículo académico. La mejor manera que tenemos de iniciarnos en la escritura científica es hacer una reseña. ¿Por qué? Ahora quiero decirles el por qué. Porque muchas veces no estamos familiarizados con los términos, muchas veces no estamos familiarizados con las formas, muchas veces no estamos familiarizados en el lenguaje científico. Y una buena manera que tenemos de introducirnos a ese lenguaje científico es empezando por escribir una reseña. Es decir, agarras un libro, lo lees, lo resumís, lo comentás y en definitiva lo expresas, ¿verdad? Resumido, y por qué es importante ese libro para el saber académico dentro de esa materia, ¿verdad? Yo, de hecho, cuando enseño, digamos, de forma práctica la redacción científica a alumnos y alumnas que quieren escribir o quieren tener su primer aporte científico, yo no les pido que hagan un artículo, yo no les pido que hagan una nota de investigación, mucho menos un reporte o intercambios. Yo lo primero que les digo es: lean un libro, o de algún libro científico que hayan leído, bueno, vengan un día y resúmanmelo en 2000 palabras. Entonces, gracias a eso, ¿verdad? En definitiva, la persona que se está iniciando en la escritura científica tiene una oportunidad de empezar a codearse, para decir de cierta forma, a empezar a introducirse en la lógica y en el lenguaje científico. Y algo bueno también de las reseñas,
como método introductorio para empezar en este mundo es que, ¿se acuerdan que yo les dije antes que para hacer un artículo científico uno tiene que tener una investigación? Bueno, lo bueno en la reseña es que no necesariamente tenés que tener una investigación, sino lo que tenés que tener es un libro científico que reseñar. ¿Se entiende ese punto, verdad? Entonces, eso a lo mejor muchas veces nos facilita más la tarea. No necesariamente para hacer una reseña tenés que investigar, sino tuviste que haber leído un libro científico que en definitiva lo resumís y lo comentás críticamente sobre su aporte para el saber científico dentro de la materia. Y aunque ustedes no lo crean, siempre existen fórmulas, ¿no? Es decir, para la persona que quiera escribir una reseña, siempre hay fórmulas para escribir tu primera reseña. Y quiero mostrarles, voy a seguir compartiendo mi pantalla, quiero mostrarles una herramienta muy interesante que yo gané, o mejor dicho, que yo aprendí cuando estaba haciendo mi doctorado en educación dentro de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Que el profe que nos dio digamos, esta fórmula para escribir reseñas, él siempre nos pedía que leamos un texto y luego de leer el texto, ese texto lo partamos en 3 partes, ¿no? Una primera parte que vendría a ser la idea central. Esa idea central luego se desprende en ideas principales y luego cada una de esas ideas principales se desprenden en ideas secundarias, ¿no? Entonces, llevando a la lógica de la reseña, uno primero debería de leer el libro. Luego de leer ese libro, uno debería de poner la idea central del libro. Luego, esa idea central, uno tiene que sacar las ideas principales. Y luego de sacar las ideas principales, uno, dentro de cada una de las ideas principales, uno tiene que sacar las ideas secundarias, ¿no? Entonces, cuando terminas de sacar la idea central, las ideas principales y las ideas secundarias, eso de nuevo lo podés agarrar y sistematizar, digamos, en un formato como este. Pero lo más importante, después, si vas uniendo las partes, podés ya tener tu reseña prácticamente escrita, ¿no? En el cual tu introducción podría ser tu idea central y el desarrollo de esa idea central, o mejor dicho, o el desarrollo de esa primera referencia ya se dividiría en partes según cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias en cada una de esas ideas principales, ¿no? Entonces, una muy buena fórmula para escribir tu primera reseña, es con base en ese libro que leíste, con base en ese artículo científico que leíste, proponerte a completar esta tabla, ¿no? En la cual estableces una idea central, estableces ideas principales y luego de cada una de esas ideas principales vas sacando las ideas secundarias, ¿no? Lo bueno es que al completar la tabla, luego ya tenés la estructura de tu primera reseña. Entonces, esta es la primera cuestión que les quiero mostrar. Yo no tengo ningún problema en compartir la presentación, no tengo ningún problema también en compartir esto. De la misma forma como el profesor me mostró esto, yo les muestro a ustedes. Ustedes también pueden mostrarle a otras personas. Como decíamos en el inicio de la charla, la idea es poder generar capacidades, ¿no? Bueno, entonces podemos agarrar y compartir estos documentos sin ningún problema. Bueno, entonces, vamos a sintetizar hasta este punto. Vamos a ver un poquitito en dónde nos encontramos. Dijimos que el principal insumo de un artículo científico, ahora ya no vamos más a decir artículo científico, ya vamos a hablar de artículo académico, es la investigación y que esto se da dentro de una lógica no lineal en la cual hay un constante diálogo para, en definitiva, tener un todo articulado lógico con una forma normal, no con una forma amorfa, ¿no? Y que dentro de lo que es la producción científica
Si bien la manera preponderante en la cual se hace es a través de artículos académicos, las revistas científicas también aceptan otros tipos de aportes como notas de investigación, reportes de política, reseñas e intercambio, en la cual yo, o mejor dicho, de las cuales yo recomiendo iniciar tu primera producción científica redactando una reseña, ¿no? Redactando una reseña, sintetizando eso o estructurando eso o creando el esqueleto de ese primer texto, entresacando la idea central, las ideas principales y luego las ideas secundarias. Eso es algo que quiero decir. Bueno, ahora vamos a pensar de que ya redactamos la reseña, ya vamos a pensar que ya tenemos cierto manejo del lenguaje o de las formas de los artículos o de las formas de la escritura científica, y ahora en definitiva nos proponemos hacer un artículo académico, ¿no? Un artículo académico. Y para eso hemos establecido anteriormente que el principal insumo es la realidad. ¿Y por qué decimos la realidad? Porque en definitiva esa partecita de la realidad es lo que vamos a investigar. Es decir, en verdad, analizar a la realidad, verle a la realidad, en definitiva es la tarea de investigación per se, ¿no? Es decir, la realidad se corresponde a la tarea o al quehacer de la investigación. Entonces, siempre digo, ¿verdad?, que cuando uno empieza a pensar en una investigación, uno lo primero que tiene que encontrar es la parte de la realidad que uno quiere entender, la parte de la realidad que uno quiere analizar. Yo acá pongo que la realidad se puede ampliar, que la realidad se puede discutir, que la realidad se puede actualizar. Y me voy a detener en cada uno de estos puntos, ¿no? ¿A qué me refiero con que la realidad se puede ampliar? Bueno, ya existe un estudio que se hizo, ¿verdad?, sobre el narcotráfico en el Paraguay desde la perspectiva de los campesinos cultivadores de cannabis, pero vos descubriste que esa investigación que analizó esa realidad a lo mejor se olvidó de otros factores, como por ejemplo podría ser el cultivo actual que llevan las poblaciones indígenas, o cuál es el papel que tienen los policías dentro del narcotráfico, o cuál es el papel que tienen los políticos dentro del narcotráfico. Es decir, vos estás tomando esa investigación como un punto de partida, pero la estás ampliando desde otros enfoques, ¿verdad?, que la investigación no tocó. Esa investigación prima tocó el narcotráfico desde la perspectiva de los cultivadores de marihuana y vos lo vas a ampliar desde el rol que tienen los policías en esa zona. Y esa va a ser tu investigación. En definitiva, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Esa realidad, esa investigación, esa parte de la realidad que querés entender, lo estás ampliando. Estás poniendo otros factores. Y no es que esa investigación prima se equivocó en no contar todos los factores. No, es una investigación. Podemos tener eterna vida y ser inmortales y nunca vamos a poder hacer un estudio sobre el todo. ¿Entienden ese punto? Es normal que una investigación queden ciertas cuestiones que no tocó, y justamente cuando uno está ampliando una investigación, está tomando esos temas que no se tocaron para poder ampliar más el conocimiento sobre esa parte de la realidad. Una realidad / investigación también se puede discutir. ¿Y en qué sentido se puede agarrar y discutir? Y voy a poner el mismo ejemplo que puse del narcotráfico. Y hablo del narcotráfico porque esa es mi línea de investigación. Después voy a hacer un paréntesis con respecto a la línea de investigación como última cuestión a tratar en el día de hoy. Cuando reviso yo la literatura sobre el narcotráfico,
la mayoría de los autores que abordaron esa realidad científicamente, es decir, que hicieron una investigación, te dicen que el narcotráfico ocurre en un lugar X porque el Estado es débil, o porque el Estado es ausente, o porque el Estado es gris. ¿Qué es el concepto de un Estado gris? Para unas cosas funciona y para otras cosas no funciona. Bueno, yo leo esas investigaciones y digo, ¿el Estado es débil? No, el Estado no es necesariamente débil. Está muy activo en algunas cuestiones. ¿El Estado es gris? No, no es gris. Porque bien que hay un Estado que funciona muy bien y es muy eficiente cuando te quiere cobrar impuestos, pero no es nada eficiente para luchar contra el narcotráfico. ¿Es un Estado ausente? No, no es un Estado ausente. Es un Estado que, de hecho, en los departamentos del país donde hay más narcotráficos, el Estado está muy presente a través de diferentes estamentos o entidades estatales, como la Senat, la policía y otras cuestiones más. Entonces yo digo, bueno, todos estos enfoques a lo mejor se olvidaron de un enfoque, que es el Estado cómplice. El Estado no es ni débil, el Estado no es ni ausente, el Estado no es ni gris, sino que el Estado es cómplice. Entonces, ¿qué hago? Esa realidad yo la discuto y digo, en verdad, esa investigación podría tener otro enfoque y que no es ni debilidad, no es ausencia, no es ni gris, sino que el Estado es cómplice. Si el narcotráfico crece en algunas zonas del país, en definitiva es por la complicidad política, policíaca y de los agentes especiales que sacan réditos económicos y no económicos para ellos. Y ellos son los que promueven, de hecho, ciertas ilegalidades. Entonces, yo no estoy ampliando ahí la realidad. Yo lo que estoy haciendo es discutiendo desde otro enfoque. Y otra manera también que tenemos de encarar a la realidad, de hacer investigación, de entender esa parte de la realidad en la cual queremos abordar científicamente es actualizarla. Es decir, tenemos un estudio muy bueno que hizo el profesor Ramón Fogel en la década de 1980 sobre la tenencia de tierra en el Paraguay. Descubrimos que metodológicamente es un estudio muy fuerte, pero se hizo en la década de 1980. A lo mejor, utilizando esa misma metodología, podemos replicar ese estudio en la actualidad y, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos actualizándolo. Gente, incluso más allá de lo que es el artículo científico, entender a la investigación como una parte de la realidad que uno va a indagar científicamente, también les va a servir ampliar o discutir o actualizar para la redacción de su tesis. Es decir, para la redacción de la tesis, una buena manera de empezar es decir, bueno, esa realidad que quiero investigar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ampliarla? ¿Voy a actualizarla o voy a discutirla? Bueno, una vez que ya estás dentro de esa lógica, que ya decidiste discutirla, ampliarla, actualizarla, bueno, en definitiva ya entras en la dinámica no lineal que lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Y claro, la realidad que te llama la atención, que buscas responder científicamente, tiene que aparecer con un planteamiento del problema. Y otra vez vuelvo a repetir esta idea. No se puede escribir el primer artículo académico si es que uno no hizo una investigación. Ya no estamos más aquí en reseñas. ¿Entienden este punto? Ahora mismo ya estamos acá. Ya estamos en este punto. Y para estar en este punto, sí o sí tenés que hacer una investigación. Y para hacer esta investigación, sí o sí tenés que tomar una parte de la realidad. Esa parte de la realidad la tenés que ampliar o discutir o actualizar. Sea el caso que sea, tenés que tener un problema. Pero en la lógica del problema, otra vez nos encontramos en que no existe pasos lineales a seguir.
sino que es un ida y vuelta, ¿no? En el que uno puede estar en la formulación de las interrogantes, pero se da cuenta de ciertas debilidades y vuelve otra vez al planteamiento del problema con la opinión de los expertos. Bueno, en definitiva, vuelvo a repetir esta idea, sacarnos la cuestión de la lógica lineal. Bueno, algo que también es muy importante dentro de la investigación, teniéndole a la investigación como principal insumo de un artículo académico y también dentro de lo que son las ciencias sociales. Recuerden, ahora mismo nos estamos moviendo dentro del mundo de las ciencias sociales, ¿verdad? Es que el investigador pueda también hacer unos ejercicios previos, ¿no? Y contestar en definitiva algunas preguntas que son de carácter ontológicas, epistemológicas, axiológicas y metodológicas, ¿no? Y al decir ontológicas, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Al decir epistemológicas, digo, ¿cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga? Al decir axiológicas, digo, ¿qué papel juegan los valores en la investigación? Y al decir metodológicas, digo, ¿cuáles son los procedimientos que se utilizan para la evidencia empírica y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño? ¿El por qué es importante esto, gente, verdad? Porque aunque parezca una pérdida de tiempo, muchas veces responder a que la naturaleza de la realidad que te vas a ir a investigar es objetiva o subjetiva y múltiple, a lo mejor te va a ayudar a moverte dentro del paradigma positivista o dentro del paradigma cualitativista, ¿no? En definitiva, si es que vos crees, ¿verdad?, que el investigador está fuera de esa realidad que estudia, a lo mejor te deberías de mover más dentro del positivismo y menos dentro del constructivismo. A lo mejor si crees que tus valores, ¿verdad?, tienen un papel dentro de la investigación y asumís tus valores como una subjetividad que tenés que objetivar mediante el método científico, entonces a lo mejor te deberías de mover en el constructivista y no en el positivista. Y de la misma cuestión también la cuestión de la metodología, ¿no? Es decir, qué tipo de metodología vas a estar usando. Es decir, estas también son preguntas, si es que yo les dije, bueno, empiecen más allá de redactar un artículo científico que busquen ampliar, discutir o actualizar en una parte de la realidad, bueno, indaguen también ustedes cómo entienden a esa realidad que quieren investigar. Es decir, ustedes, es decir, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Creen que la realidad es múltiple? Bueno, andate entonces al paradigma constructivista. ¿Crees que es objetiva? Andate entonces al positivista. ¿Te sentís dentro de esa realidad? Entonces andate al constructivista. ¿Te sentís fuera? Andate al positivista. ¿Asumís tus valores como un elemento que puede llegar a afectar a la investigación? Andate al constructivista. ¿Renegás de tus valores? Andate al positivista. Bueno, en definitiva, gente, también son preguntas que nos tenemos que hacer. Y vuelvo a decir esto, ¿no? La investigación, hablar de artículos científicos es hablar de investigación. Es decir, no puedo enseñarles a escribir tu primer artículo científico, en definitiva, si es que no dominan nuestro insumo, que es hacer investigación, que es la investigación. Y para tener una investigación, uno tiene que investigar. Muy bien. Bueno, vamos ya a suponer, ¿verdad?, que uno ya tiene, ¿verdad?, que uno ya tiene la historia que contar, que uno ya tiene la investigación hecha y en definitiva uno se mueve dentro de lo que y ya empieza, digamos, a redactar el artículo científico en sí, siempre pensando que podés llegar a regresar a alguna de esas dos partes, ¿no? Y en definitiva, escribir un texto científico siempre se mueve lo que es la preredacción, que lo que es la producción del texto en sí y lo que es la corrección en 3 niveles, ¿no? Bueno, la preredacción es en definitiva la actividad de, bueno, uno define
los problemas, uno va empezando a ver las ideas, siempre con base en la investigación que hiciste. Es decir, uno va delimitando la estructura. Luego, uno que ya tiene definido los criterios de la pre-redacción, uno tiene que producir el texto, ¿no? Es decir, y al producir el texto siempre piensen en escribir con base en borradores. Es decir, nunca piensen que un texto está terminado en su primera versión, sino que escriban, ¿verdad? Diferentes tipos de borradores. Y incluso yo siempre digo, ¿no? Pueden después ver perfectamente cómo si guardan todos los borradores en archivos diferentes, después al final, cuando tengan ya el artículo terminado, si se fijan en el primer borrador que generaron, a lo mejor hace 2 semanas atrás, van a ver lo diferente que es, van a ver la evolución que hay. Es decir, cuando escriban su primer artículo científico, siempre piensen en la idea de no escribir un artículo en sí, sino escribir el artículo a través de borradores, versiones constantes que uno va a ir cambiando. Y luego, algo muy importante es la corrección textual, ¿no? Y me refiero a la corrección ortográfica, me refiero a la corrección de sintaxis y estilo, me refiero a los aspectos textuales, me refiero a la corrección en definitiva ya de la versión final. Una fórmula que yo tengo es que cuando, por ejemplo, termino ya de redactar todo mi artículo, lo primero que hago es le paso a mi corrector. Es decir, yo tengo 2 personas con las que trabajo que me corrigen el texto ortográficamente y dentro de lo que es la sintaxis y el estilo. Luego, una vez que me corrigieron lo ortográfico, la sintaxis y el estilo, ese texto le paso a un colega. Es decir, le paso a un colega para que me haga una revisión rápida, digamos, ¿verdad? Desde su criterio como colega, desde su criterio como experto. Y luego, cuando ya tengo la versión corregida por el corrector y analizada o vista por un colega, luego ese texto intento pasarle a un amigo que a lo mejor nada tiene que ver con ciencias sociales. Y le digo, che, haceme un favor, léeme este artículo científico, no tiene más de 12 páginas, a ver, ¿qué pensás? Y muchas veces, a través de un texto, a través de la lectura de un texto, ¿verdad? Que está fuera de nuestro ámbito, por una persona que está fuera de nuestro ámbito, podemos ver que hay algunas ideas que tienen que volver a ser redactadas. ¿Y por qué tienen que volver a ser redactadas? Porque simplemente no son claras, simplemente no son entendibles por todos. Cuestión importante entonces en este punto. Uno nunca escribe definitivamente. Es cierto, vas a terminar en una versión que va a ser la mejor versión mejorada, trabajada, y en definitiva eso es lo que se va a publicar. Pero antes de eso, tuviste que haber pasado por varios borradores, y esos varios borradores tuvieron que haber sido analizados y corregidos por expertos en cuestiones ortográficas, por expertos, colegas tuyos, y también por gente común, para decir de cierta forma, ¿verdad? Que en definitiva te ayudaron para hacer un texto más claro. Es decir, gente, un artículo científico no se saca de un día para otro. Tiene un proceso. Si ustedes más o menos a mí me tienen que decir cuánto tiempo a mí me lleva a escribir un artículo científico, un artículo académico, a mí más o menos entre la cuestión de la redacción, darle forma a la historia, incluso corregir ciertas cuestiones desde la investigación y volver al trabajo de campo, y luego ya escribir y dar a que me corrijan en diferentes niveles, un buen artículo científico yo más o menos lo saco en un mes. Ojo, y lo saco en un mes porque ya tengo cierta práctica. A lo mejor en tu primer artículo científico, luego de hacer lo que te recomendé, que es escribir una reseña,
¿verdad? A lo mejor vas a sacar tu primer artículo científico en 3 meses. Bueno, genial, nadie te apura. Lo que quiero decir en este punto es que hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas. Y un artículo científico no es una cuestión rápida. Empezando luego, ¿verdad? Porque tenés que tener una investigación. ¿Ok? Bueno, yo particularmente cuando escribo un artículo académico, ¿verdad? Siempre me muevo con base en esta tabla, ¿no? Es decir, esta es la tabla que yo uso para hacer mis artículos, ¿verdad? En el cual yo pongo, bueno, la idea, en definitiva, la idea es esa parte de la realidad que yo quiero investigar, que me llama la atención, que me genera alguna pregunta, que me genera algo que quiero empezar a pensar, a empezar a investigar. Y luego que establezco la idea, empiezo ya a establecer otras cuestiones como el lugar, el tiempo, lo que necesito teóricamente y lo que necesito empíricamente, ¿verdad? Bueno, este de hecho fue un artículo que publiqué el año pasado en una revista especializada de narcotráfico, ¿verdad? Y había leído unas cuantas investigaciones al respecto y de esas investigaciones que leí me surgieron dos ideas, ¿no? La primera idea que me surgió es que lo ilegal, como es la cuestión del narcotráfico, no se explica solamente desde factores ilegales, sino que se podría explicar desde elementos de la legalidad. Es decir, ¿qué es lo que quería yo decir en esta idea? Yo quería decir, bueno, el narcotráfico no se explica solamente desde el narcotraficante, no se explica lo ilegal solamente desde los elementos ilegales, sino que se explica también desde factores de la legalidad, como podría ser el policía, el fiscal, el juez, etc. Y la segunda idea que tenía para hacer este artículo es que el Estado estaría presente, Entonces, si el Estado está presente, ¿por qué hay narcotráficos en una zona X? Bueno, luego de tener estas dos ideas, definí el lugar, definí la frontera seca con el Brasil, entiéndase Canindeyú, Concepción y Amambay. Esto también tiene su razón, y la razón es porque es el principal lugar donde se mueve el hampa de la marihuana y el narcotráfico. Luego establecí el tiempo que va a ser mi investigación, que va a ser del 2019 al 21. Luego, ¿qué necesito teóricamente? Aquí puse toditos los conceptos con sus respectivos autores que me iban a servir para darle fuerza a estas ideas. Y luego, ¿qué necesito empíricamente? ¿No? Mostrar que el narcotráfico se haya presente en esas zonas, entonces los datos, el nivel de sicariato, de violencia letal, de noticias relevantes que contextualicen. Luego, mostrar que el Estado se haya presente en esas zonas, entiéndase el número de la presencia policial en los departamentos, el número, la presencia de jueces y fiscales, los datos, ¿verdad?, de casos de corrupción. Y luego, ¿verdad?, las medidas de clase dentro de la actividad de gobierno, es decir, cuánto se gasta en la materia, cuántos operativos se tuvieron. Entonces, después de completar esta tabla, ¿verdad?, donde uno tiene la idea, el lugar, el tiempo, la teoría y en definitiva lo que uno va a buscar empíricamente, no solamente tenés estructurado tu artículo científico, sino que también tenés estructurada la investigación que hice. ¿Se entiende ese punto, verdad? Entonces, a lo mejor este también es un buen elemento que les podría llegar a servir, no solamente para redactar tu primer artículo científico, sino también, ¿por qué no?, para hacer tu primera investigación. Y tu primera investigación a lo mejor puedes hacer completando esta pequeña tabla. De hecho, pienso ahora en este punto que a lo mejor una buena manera de llamarle a este curso en las próximas ediciones no sea la escritura de tu primer artículo científico, sino que sea tu primera investigación, tu primer artículo académico. Bueno, algo más o menos así. Bueno, esta tabla, si quieren, también les puedo agarrar y compartir, que parecería una tabla simple,
Sin embargo, no es una tabla simple en el sentido que completarla con cierta coherencia, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Porque uno tiene que leer antes para, para tener la cuestión de la teoría, uno tiene que ver qué datos necesita, definir el lugar, el tiempo y esas cuestiones, ¿no? Bueno, así que esto también quiero compartir con ustedes. Bueno, sigamos. Eh, bueno, algunas cuestiones, ¿verdad? Bueno, ya me pasé la hora, ¿verdad? Que quería hacer mi exposición, ya nos queda muy poco tiempo, nos queda menos de media hora. Pero me parece que hay algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Es decir, todo artículo académico tiene que tener un título, tiene que tener un resumen en español, en inglés, con palabras claves, con abstracts, con keywords, tiene que tener una introducción, tiene, digamos, que tener una sección que sea metodología, barra, planteamiento, ¿verdad? Tiene también, ¿por qué no?, que tener una sección en donde se exponga los conceptos teóricos y de la misma manera tiene que tener un desarrollo, sus conclusiones y su bibliografía, ¿no? Bueno, si es que vas a redactar tu primer artículo científico, tu primer artículo académico, uno tiene que intentar ser lo más estructurado posible. ¿Por qué uno tiene que ser lo más estructurado posible? Porque uno necesita cierta ayuda y esa ayuda para meterte en este mundo te van a dar las secciones. Es decir, en tu primer artículo científico, no tengas miedo de tener una sección que se llame conceptos teóricos o teoría. No tengas miedo de tener una sección que se llame metodología. No tengas miedo, ¿verdad? Es decir, mientras más te puedas estructurar, mejor. ¿Por qué? Porque justamente esa estructura de el título, el resumen, la introducción, la metodología, los conceptos, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía, como te crean un esqueleto, como te crean una estructura, ya es una cuestión de empezar a completar. ¿Entienden ese punto, verdad? Ahora, cuando sí ya ganás cierta confianza en la escritura de artículos científicos, ya podés empezar a pensar a lo mejor en que los conceptos teóricos y la metodología pueden estar dentro de una sección que se llame planteamiento. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, cuando ya empezás a ganar más confianza, a lo mejor ciertas estructuras ya podés empezar a unirlas, lógicamente, obviamente, y ya no seguir más esa forma tan rígida, ¿no? Es decir, la introducción siempre tiene que estar, pero a lo mejor metodología y conceptos teóricos lo podés unir en una sección integradora que se llame planteamiento. Y en ese planteamiento primero mostrás los conceptos teóricos y luego definís a la metodología que usaste. Y luego automáticamente ya te pasás al desarrollo, que el desarrollo otra vez lo podés hacer de una forma rígida, dividiendo el desarrollo según cada uno de tus objetivos específicos establecidos, o hacer solo un corpus en el que pones todo tu desarrollo, todos tus análisis de resultados. ¿Entienden ese punto, verdad? Ese también es un consejo muy importante. Para tu primer artículo académico, intenta estructurarte lo máximo posible en secciones. No importa que tu primer artículo científico, tu primer artículo académico, perdón, tenga 10 secciones. No importa. Después, cuando ganes confianza, sí, ya vas a poder unir ciertas secciones, ¿verdad? Porque ya le vas a encontrar a la lógica. ¿Se entiende ese punto, verdad? Bueno, aspectos metodológicos, bueno, esto ya lo dimos hasta el hartazgo, ¿no? La definición de una metodología, la definición de una pregunta principal y subpreguntas. Recuerden, gente, ¿verdad? Otro también de los problemas que siempre tenemos en nuestras universidades es que nos obligan a hacer nuestros protocolos de investigación y en nuestros protocolos de investigación tenemos que poner objetivos de investigación
y objetivos secundarios, y pregunta de investigación y subpreguntas. Gente, no hace falta. Si te mueves en objetivos, no hace falta que pongas preguntas. Si te mueves en preguntas, no hace falta que pongas los objetivos. Son la misma cuestión. Y otra cuestión también muy importante, ¿verdad? Es empezar a entender qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, si es que uno quiere explicar, discutir, describir, ¿verdad? Es decir, eso es también muy importante para una cuestión metodológica que justamente ya lo estuvimos hablando antes, cuando dijimos esa realidad que se amplía, que se discute o en definitiva que se trabaja de formas alternas, ¿no? Bueno, más allá de cómo escribir y cómo citar, ¿verdad? Por la cuestión de la citación no se preocupen mucho. ¿Y por qué no se preocupen mucho? Porque, de hecho, la revista que elegiste para publicar, de por sí mismo ya te dice de qué manera tenés que citar, ya te dice cómo tenés que referenciar, cuándo tenés que poner en un párrafo aparte una citación textual que estás haciendo, cómo tenés que poner la referencia, si tiene que ser el apellido, si luego tiene que ser el año, luego tiene que ser la página. Un buen consejo también a lo mejor para empezar tu primer artículo científico, tu primer artículo académico, perdón, es elegir antes la revista. Entonces, esa revista ya te va a dar ya la clave de cómo citar. Ahora, con respecto a escribir, gente, recuerden, la escritura debe ser clara, no confusa, tiene que ser precisas, no tiene que caer en complicaciones. Es decir, si vos querés escribir que el cielo en una mañana despejada es de color azul, no escribas el firmamento que se alza sobre el planeta Tierra, entre la Tierra y el universo, tiene un aspecto que parece de un tono azul de la gama del arco iris. No, decilo como es. El cielo es azul y punto. ¿Se entiende ese punto, verdad? Es decir, no hace falta para expresar una idea crear un párrafo así de grande, así de rebuscado, en el que solamente vos te cansás, o sea, que solamente vos te entendés. Si tu idea es expresar que el cielo es azul en una mañana despejada, decilo de esa forma. Varios profesores, ya he estado en varios cursos de redacción que se hicieron en la Facultad de Filosofía, y el primer consejo que te dan los profesores de redacción es el siguiente. Tenés un párrafo, escribiste un párrafo. Bueno, recortá ese párrafo. Es decir, si tu párrafo tiene 6 líneas, expresame esas 6 líneas en 3. Ya terminaste de recortar en 3 líneas, ahora expresame en una oración. Bueno, parece un ejercicio, ¿verdad?, de sufrimiento, pero son buenos ejercicios que justamente te enseñan a empezar a escribir de una forma clara y precisa y no caer en confusiones o en complicaciones. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo para escribir de una forma clara y precisa y no caer en confusiones y en complicaciones? ¿Saben cuál es la mejor forma? Resumí ese texto, ese párrafo, resumime en 3 líneas. Después resumime en una línea. Gente, van a ser los primeros ejercicios que van a ir haciendo. Después ya van a entender la lógica. ¿Entienden ese punto, verdad? Después ya van a entender la lógica. Bueno, otra cuestión también súper importante. Las opiniones personales, deje de lado, ¿verdad? Uno no hace literatura, uno no hace doxa. Uno en un artículo académico, en una producción científica, uno hace epísteme. Los resultados son los que hablan y se los interpreta, pero se los interpreta científicamente, ¿verdad? Es decir, en ningún momento en un artículo científico tiene que estar el yo creo, el yo pienso, me parece, incluso cualquier tipo de calificativo que exprese una
opinión, un parecer tuyo. Es decir, yo en un artículo científico, yo no busco, ¿verdad?, tu opinión, tu parecer. Yo en un artículo científico lo que busco es un trabajo que me aborde científicamente una parte de la realidad que quiero entender leyendo ese artículo científico. Entonces, tus opiniones no me interesan, ¿verdad? Y otra cuestión que también es muy importante es que se nos enseñó que el artículo científico siempre se tiene que escribir en pasado. La verdad, gente, es que, bueno, eso depende mucho también de la academia en la cual nos movemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la academia francesa se suele utilizar mucho el nosotros. Es decir, no importa que hayas escrito vos solo, ¿verdad? Siempre uno escribe en plural, ¿verdad? Bueno, en gran medida están en los usos y costumbres de cada academia y en cada forma de escribir ciencia que tiene cada país, ¿verdad? Pero un criterio más o menos aceptado en estos días es que si uno en la introducción uno está presentando algo, pueden haber, es decir, no te muevas necesariamente en el pasado. Te podés también agarrar y mover en un tiempo presente, en un tiempo futuro, siempre siendo coherentes dentro de una oración. Es decir, si en una oración te mueves en el futuro, bueno, dentro de esa oración, movete en ese tiempo verbal. Es decir, no me mezcles los tiempos verbales dentro de las oraciones. Pero dentro de esa sección, según en qué parte expositiva estás, podés tener una lógica de pasado, de presente o de futuro. Y algo muy importante, gente, hay que respetar las secciones. ¿En qué sentido? Si me estás escribiendo la introducción, introducime al tema. Si me estás escribiendo análisis de resultados, ya no me introduzcas más. Mostrame los resultados. Si me estás concluyendo, concluíme. No me introduzcas o no me muestres más los resultados. No, mostrame, porque esos resultados que me mostraste en la sección anterior te ayudan a sintetizar ese trabajo. Es decir, hay que respetar más o menos o sea, no es más o menos, hay que respetar las secciones. En la introducción se introduce, en el análisis de resultados se muestran y se hace un primer acercamiento a los resultados. Y en la conclusión se sintetiza y se dejan las futuras líneas y todas esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, esta es ya la cuestión de las citas, ¿verdad? Eso ya depende mucho también, ¿verdad? Depende mucho también de la revista en la cual nos movamos, ¿verdad? Pero un argumento dentro de las normativas APA es que si es que estás haciendo una cita textual de más de 40 palabras, lo hagas en un párrafo aparte. Y si es menos de 40 palabras, lo hagas dentro del párrafo, ¿verdad? Eso es importante agarrar y tenerlo en cuenta. Y con respecto a la bibliografía, gente, bueno, también la bibliografía tiene su formato de citación, ¿verdad? Es decir, tiene su formato de escritura, mejor dicho. Pero la bibliografía solamente dentro de un artículo científico, dentro de un artículo académico, solamente tiene que ser de los textos que usaste en ese artículo. No sé si se entiende ese punto. No es como una tesis o como un libro que, por ejemplo, uno puede agarrar y poner material recomendado. No, solamente aquello que usaste. Solamente aquello que usaste. Bueno, es decir, entonces, sintetizando, gente, si bien la escritura científica puede traducirse en diferentes formas, una buena manera de empezar es a través de reseñas. Luego ya escribiste tu reseña, ya tenés tu investigación, animate a escribir un artículo científico, ¿no? Y un artículo científico, bueno, siguiendo esta lógica no lineal de constante diálogo, ¿verdad? Entre la historia, entre lo que fue tu investigación y entre la redacción del artículo, ¿verdad? Sin descuidar todos estos aspectos, tanto de redacción como metodológicos, que en definitiva te van a ayudar a tener un trabajo, un producto final óptimo que es el artículo.
Y les vuelvo otra vez a decir, ¿no? Es decir, anímense primero con una reseña, pueden seguir la estructura que les mostré anteriormente y luego, cuando ya se animen a la investigación, si lo amplían, si lo discuten o si lo actualizan, bueno, ¿verdad? Anímense a completar esa tabla que antes les mostré, que les va a ayudar a estructurar no solamente su primer artículo científico, sino también a lo mejor la primera investigación. Bueno, muchas gracias y atento a lo que se me quiera preguntar. A ver, me fijo un ratito si hay preguntas en el chat. Excelentes sugerencias, excelente presentación, doctor Peri. Celebro que se le brinde este espacio abierto para estudiantes. No hay consultas en el chat. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Yo quiero volver a agradecer al profesor Peris por su charla, su taller, que lo hizo de una manera muy didáctica. Realmente creo que todo lo que compartió con nosotros es de mucha ayuda para todos aquellos que se están iniciando en la publicación. Realmente celebro la manera bien al punto de las sugerencias de iniciación en la redacción científica. Y bueno, también recordar aquí a los presentes que vamos a estar compartiendo esto a través de nuestras redes para que puedan también compartir esto con las personas que puedan estar interesados y animarles a todos a presentar trabajos, ya sea de reseña, de nota de investigación o de un artículo a nuestra revista Ñemitena. Estamos, como ya lo indicó el profesor Peris, tenemos el próximo número que está en proceso ahora de revisión, que va a salir en agosto, y luego tenemos un número que va a salir en diciembre. Así que están a tiempo de presentar para el de agosto. Ya estamos un poco sobre la fecha, pero para el número de diciembre sí están todavía a tiempo de presentar sus primeros resúmenes para el Congreso COMPLA y luego los artículos que pueden ser publicados a partir del número de diciembre. Les animo a todos a colaborar con nosotros a través de uno de estos artículos. No sé, profesor Carlos, realmente no tengo preguntas, pero sí también unirme a los colegas que agradecieron y destacaron los buenos tips que nos estuviste compartiendo, sobre todo aquellos que están iniciándose en esto que es la iniciación científica, los primeros artículos. Realmente todo lo que dijo es así mismo como él lo dice. Y bueno, lo que es importante es animarse. Justamente hoy estaba aquellos que ya hicieron sus investigaciones de trabajo de grado, por ejemplo, pueden convertir fácilmente eso en un artículo y eso ya les va a servir también para el CV, para sus convocatorias a becas y para otras cosas. Entonces, realmente para los concursos, etcétera. Entonces, les animamos a todos a que por favor puedan contribuir con nosotros. Profesor Carlos, no sé si tenés algo más que agregar. Sí, por sobre todo eso, profesora, ¿verdad? Es decir, es una cuestión de animarse. Yo siempre pongo el ejemplo que escribir tu primer artículo científico es cómo aprender a andar en bicicleta, ¿no? Es decir, uno al principio tiene que aprender a equilibrarse, tiene que aprender a moverse, ¿verdad? Pero después, a medida que ya va dominando la bicicleta, uno nunca más se olvida de andar en bicicleta y también ya se anima a tener más subida, a tener más bajada, a andar más rápido, ¿verdad? Hacer a lo mejor uno que otro malabarismo,
Bueno, es así el artículo científico, ¿verdad? Es decir, es cuestión de animarse y tomar confianza. Y muchas veces nosotros, hablo de la experiencia nomás que tuvimos el año pasado con la ANEAES, ¿verdad? Donde para los criterios de la ANEAES muchas veces los trabajos de tesina, de grado, no cuentan como investigación, pero sí van a contar como investigación si esas tesinas se convierten después en un artículo científico. Es decir, la mejor oportunidad que tenemos de darle la difusión a nuestros artículos científicos, de decir que hacemos una investigación inicial en todas nuestras facultades, en todas nuestras unidades, es convertir ese insumo, esa investigación, en un artículo. Bueno, creo que más o menos por ahí va el tema, profesora. Perdón, Carlos. Quería también aprovechar este espacio. Yo sé que estamos pocos, pero que pueden ayudarnos para compartir el llamado que tenemos a no solamente la revista. Voy a ver si es que puedo, a ver cómo hago. Tenemos dos cosas. Quiero compartir el evento que tenemos la próxima semana con la profesora Susana Espesini, que está aquí hasta la próxima semana con una beca Fulbright y que luego ya estaría ella volviendo a su país. Entonces, a ver, no me deja compartir. Tenemos el próximo viernes ¿cómo se dice? Tenemos un taller con la profesora Susana Espesini y luego tenemos también el llamado a Compla que quería compartirlo, que quería compartir la imagen con ustedes. A ver, pero no estoy pudiendo. Así que nada más compartir eso, decirles que bueno, que entren a nuestra página y que puedan entonces a partir de ahí animarse a presentar sus trabajos primeramente para el Congreso, es compla.org, y luego a la revista. Y también aquellos que estén interesados, acompañarnos la próxima semana en el taller de la profesora Susana Espesini. Excelente. Ahí, de hecho, acabo de compartir las dos convocatorias que tenemos en nuestra revista, profe. Para que Sí, tenemos una convocatoria para lo que es interculturalidad, que está coordinado por el profesor Machado, y tenemos una convocatoria para inglés, temas críticos de la enseñanza de inglés, y creo que son esas, ¿no, Carlos? Así es, profe. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente al profesor Peris y también a todos los que estuvieron acompañando. Algunos ya se fueron porque, bueno, nos entusiasmamos bastante con el tema. Muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gente. Nos vemos. Hasta luego. Feliz fin de semana a todos.